Mi nombre es Daniel Córdoba, técnico especializado en medicina forense, con credencial nivel 3 del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Durante 14 años trabajé en la morgue del Hospital General de Monterrey, una de las instalaciones más grandes del noreste del país. He procesado más de 2000 casos, desde accidentes vehiculares hasta situaciones delicadas que requieren análisis toxicológicos exhaustivos. He visto cuerpos en estados que la mayoría de las personas ni siquiera puede imaginar. He trabajado bajo presión extrema, en turnos nocturnos interminables, siempre manteniendo la compostura profesional que este trabajo exige. Creía que después de tantos años, nada podría sorprenderme. Creía que había visto todo lo que el cuerpo humano puede experimentar. Pero hay un caso que me hizo renunciar a mi carrera, que destruyó cada certeza que había construido durante más de una década de trabajo. Un caso que aún hoy, 3 años después, me despierta en las madrugadas con el corazón acelerado y las manos sudando. Lo que voy a contar desafía todo lo que aprendí en la universidad, todo lo que me enseñaron los protocolos médicos y todo lo que la ciencia considera posible. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en el área médica o funeraria. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche. La morgue del Hospital General de Monterrey se encuentra en el sótano 2 del edificio principal, 2 pisos completos bajo tierra. Para llegar hay que tomar el elevador de servicio pasando por el área de cocinas industriales, atravesar un pasillo de paredes de concreto pintadas de color verde institucional y pasar por 3 puertas de seguridad con acceso restringido por tarjeta magnética. La temperatura ahí abajo se mantiene constante a 16 grados centígrados durante todo el año, sin importar si afuera hay 40 grados o está nevando. El sistema de ventilación funciona las 24 horas, produciendo un zumbido grave y constante que se convierte en el sonido de fondo de cada turno. Ese sonido es lo primero que escuchas cuando llegas, incluso antes de abrir la última puerta. Es un recordatorio perpetuo de que estás entrando a un lugar donde el tiempo se detiene de una manera muy específica. La sala principal de trabajo mide aproximadamente 120 metros cuadrados. Las paredes están cubiertas de azulejos blancos hasta el techo, con juntas de silicona que hay que renovar cada 6 meses para evitar la acumulación de humedad. El piso es de cerámica antiderrapante con un sistema de drenaje que permite limpiezas profundas con mangueras de presión. Hay 6 mesas de acero inoxidable para procedimientos, cada una equipada con su propio sistema de iluminación quirúrgica ajustable, báscula integrada y contenedores para muestras biológicas. En la pared oeste están los 48 compartimentos refrigerados, organizados en 4 filas de 12, cada uno con su etiqueta de identificación y sistema de temperatura independiente. Cada compartimento puede mantener una temperatura de entre 2 y 4 grados centígrados, la temperatura óptima para preservar tejidos sin congelarlos. El sistema de refrigeración es tan preciso que si falla en un solo compartimento, una alarma silenciosa se activa en la estación de monitoreo y tenemos 15 minutos exactos para transferir el contenido antes de que comience cualquier tipo de degradación térmica. Mi estación de trabajo estaba junto a la pared norte, donde mantenía mis instrumentos principales, bisturíes de diferentes tamaños, pinzas hemostáticas, sierras oscilantes para procedimientos craneales, termómetros hepáticos digitales con precisión de décimas de grado, microscopios para análisis preliminares de tejidos y el equipo de fotografía forense que usábamos para documentar cada etapa del proceso. Todo esterilizado, todo en su lugar exacto, todo siguiendo protocolos que habían sido refinados durante décadas de práctica médica. Trabajábamos con un sistema de doble verificación para cada procedimiento. Yo realizaba el trabajo inicial y documentaba mis hallazgos, y luego el doctor Villalobos, nuestro patólogo jefe, revisaba todo y firmaba los reportes finales.
Era un sistema diseñado para eliminar cualquier posibilidad de error. El turno nocturno generalmente era tranquilo. De 11 de la noche a 7 de la mañana, solo estábamos presentes un técnico especializado, un asistente general y un guardia de seguridad en el pasillo exterior. Durante las noches entre semana, podíamos pasar horas sin recibir ningún caso nuevo. Aprovechábamos ese tiempo para actualizar documentación, realizar mantenimiento preventivo al equipo y procesar muestras de casos pendientes. El silencio de esas noches, interrumpido solo por el zumbido del sistema de ventilación y el ocasional clic de los compresores de refrigeración, era casi meditativo. Había algo tranquilizador en la rutina, en la predictibilidad de los procedimientos, en saber exactamente qué esperar. Era una noche de martes cuando todo cambió. Llegué a mi turno a las 10:45, 15 minutos antes como siempre. Hice mi recorrido de inspección habitual. Verifiqué que todos los compartimentos estuvieran funcionando correctamente. Revisé los niveles de químicos en los tanques de almacenamiento. Me aseguré de que el equipo estuviera esterilizado y listo. Todo estaba en perfecto orden. Mi asistente esa noche era Fernando Rivas, un joven de 26 años que llevaba 2 años trabajando conmigo. Era meticuloso, confiable. Nunca llegaba tarde y seguía los protocolos al pie de la letra. Habíamos desarrollado una dinámica de trabajo eficiente donde apenas necesitábamos hablar para coordinarnos. A la 1:15 de la madrugada recibí una llamada del área de urgencias. Tenían un caso que necesitaba ser procesado de inmediato para liberar espacio en su morgue temporal. Un paciente masculino, aproximadamente 35 años, que había experimentado un cese súbito de funciones vitales en circunstancias que requerían análisis forense completo. Los paramédicos lo habían encontrado en su apartamento después de que un vecino reportara un olor extraño. No había signos de trauma físico evidente. No había indicios de forcejeo o violencia. Las puertas estaban cerradas desde adentro. Un caso que en papel parecía directo. Probablemente un evento cardíaco, tal vez una embolia, posiblemente una intoxicación accidental. Casos así llegaban todas las semanas. Fernando y yo bajamos a recibir la camilla en el elevador de carga. El personal de urgencias nos entregó el papeleo. Nombre del individuo: Alfonso Durán Castillo, 36 años, sin historial médico previo conocido, sin familiares locales identificados aún. La documentación preliminar indicaba que los paramédicos lo habían encontrado en posición supina en su cama, completamente vestido con ropa de dormir, sin evidencia de sustancias tóxicas visibles en la escena. Temperatura ambiente del apartamento normal, sin signos de monóxido de carbono. Un caso aparentemente rutinario que requería un examen post-mortem estándar para determinar la causa exacta del cese de funciones. Transferimos el cuerpo a la mesa número 3, mi estación habitual para procedimientos nocturnos. La iluminación quirúrgica proyectaba esa luz blanca y clínica que elimina cualquier sombra, exponiendo cada detalle con claridad absoluta. Comencé con el protocolo estándar. Documentación fotográfica inicial, toma de medidas antropométricas, verificación de temperatura corporal con termómetro hepático. Inserté el termómetro en la zona hepática según procedimiento, esperando obtener una lectura entre 20 y 23 grados centígrados, el rango normal después de aproximadamente 6 horas post-mortem en ambiente controlado. El termómetro digital parpadeó durante varios segundos antes de mostrar la lectura. 32.4 grados centígrados. Fruncí el ceño. Saqué el termómetro, verifiqué que estuviera funcionando correctamente, lo recalibré y volví a tomar la medición en otro punto del tejido hepático. 32.6 grados. Imposible. Esa temperatura indicaba que el cese de funciones había ocurrido hace menos de 2 horas. Pero según el reporte de paramédicos, el individuo llevaba al menos 8 horas en ese estado cuando lo encontraron. Además, había estado en la morgue temporal de urgencias durante 2 horas más antes de ser transferido a nosotros. Los números no coincidían. Le dije a Fernando: algo está mal con este termómetro. Tráeme el de respaldo del armario 5.
Fernando me trajo el segundo termómetro, uno que habíamos calibrado apenas 3 días antes durante el mantenimiento semanal. Realicé una tercera medición, 32.3 grados centígrados, idéntico. «Fernando, ven aquí», le dije, manteniendo mi voz profesional, pero sintiendo una primera punzada de inquietud. «Toma tú la temperatura. Quiero verificar que no sea un error mío en la técnica». Fernando, con sus guantes de látex azules, tomó el termómetro y realizó el procedimiento exactamente como yo lo había hecho. Esperamos en silencio mientras el dispositivo procesaba la lectura. 32.5 grados. «Doctor Córdoba», dijo Fernando, usando el título honorífico que yo nunca había pedido, pero que él insistía en usar. «Esto no tiene sentido. ¿Revisaste el historial de refrigeración?» Caminé hasta la computadora de registro y busqué el número de caso en el sistema. Según los registros de urgencias, el paciente había estado en refrigeración a 4 grados centígrados durante exactamente 2 horas y 17 minutos antes de ser transferido a nosotros. Ese tiempo en refrigeración debería haber reducido significativamente la temperatura corporal, no mantenerla elevada. Decidí continuar con el examen externo completo, documentando cada hallazgo meticulosamente. La coloración de la piel mostraba un tono pálido uniforme, consistente con lo esperado. No había lividez cadavérica en las zonas declives, lo cual era extraño considerando el tiempo transcurrido, pero a veces ocurre en casos de pérdida masiva de fluidos o ciertas condiciones médicas. Examiné las extremidades. No había rigidez en los músculos. Las articulaciones se movían con facilidad completa. La rigidez típicamente comienza a desarrollarse entre 2 y 6 horas después del cese de funciones y alcanza su máximo a las 12 horas. Este individuo, según todos los reportes, debería estar en rigidez casi completa. Sus músculos estaban completamente relajados. Fernando estaba tomando notas en su tablet, registrando cada observación como siempre hacíamos. Le miré y vi mi propia confusión reflejada en su rostro. Llevábamos 2 años trabajando juntos. Habíamos procesado cientos de casos. Ambos sabíamos que algo no cuadraba. Continué con el protocolo. Examiné las manos con detalle, buscando cualquier indicio que pudiera explicar la situación. Las uñas estaban limpias, sin material subungueal. La piel de las palmas no mostraba ninguna marca inusual. Tomé muestras de tejido subungueal de todos modos, siguiendo el procedimiento estándar. Luego pasé a revisar la cavidad oral, dientes en buen estado, lengua en posición normal, sin evidencia de espuma o fluidos en las vías respiratorias. Fue entonces cuando noté algo que me hizo detenerme completamente. La mucosa oral estaba húmeda, no ligeramente húmeda como a veces se ve en casos recientes, completamente húmeda, con producción de saliva activa. Tomé una linterna de exploración y examiné más de cerca. La lengua tenía un tono rosado saludable, no el color púrpura oscuro o grisáceo que se desarrolla después del cese de funciones. Las membranas mucosas estaban perfectamente hidratadas. «Fernando», mi voz sonó más tensa de lo que pretendía. «¿Cuándo fue la última vez que viste producción de saliva activa después del cese de funciones?» Fernando se acercó, se inclinó para ver mejor y retrocedió un paso involuntariamente. «Nunca, doctor Córdoba. Eso no es posible. El cuerpo deja de producir fluidos inmediatamente después del cese». Sabía que tenía razón. La producción de saliva requiere función glandular activa, que requiere circulación sanguínea, que requiere actividad cardíaca. Todo lo cual, según todos los reportes médicos y legales que teníamos, había cesado hace más de 10 horas. Tomé una muestra de la saliva con un hisopo estéril y la guardé en un tubo de ensayo etiquetado. Luego, más por instinto profesional que por protocolo, coloqué mis dedos enguantados sobre la arteria carótida del cuello. Por supuesto, no esperaba sentir nada. Era un gesto automático, algo que había hecho miles de veces más por hábito que por necesidad. Sentí un pulso, débil, irregular, aproximadamente 20 latidos por minuto, pero inequívocamente un pulso. Retiré mi mano como si me hubiera quemado. Fernando me miraba con los ojos muy abiertos. «¿Qué pasa?» No podía hablar.
Volví a colocar mis dedos en la carótida, presionando con más firmeza, contando. 15 segundos, 5 latidos. Eso daba 20 latidos por minuto. Imposiblemente lento para mantener vida, pero presente. Fernando, trae el monitor cardíaco, ahora. Mientras Fernando corría hacia el armario de equipo, yo busqué el estetoscopio en mi estación. Con manos que temblaban ligeramente, coloqué el diafragma sobre el pecho del paciente, sobre donde debía estar el ápex cardíaco. Cerré los ojos para concentrarme mejor en el sonido. Thump, silencio prolongado. Thump, silencio prolongado. Thump, latidos cardíacos, lentos, espaciados, pero definitivamente latidos. Y algo más, respiración, tan lenta que era casi imperceptible, pero cuando presté atención completa, podía ver el pecho elevarse muy ligeramente cada 30 o 40 segundos. Fernando regresó con el monitor portátil. Conectamos los electrodos en el pecho del paciente, en las posiciones estándar para un electrocardiograma de 12 derivaciones. La pantalla se iluminó y después de unos segundos de calibración comenzó a trazar líneas. Ondas P, complejos QRS, ondas T, irregulares, distorsionadas, con intervalos anormalmente largos entre cada ciclo, pero presentes. El monitor calculó automáticamente la frecuencia. 18 latidos por minuto. Fernando y yo nos miramos en silencio absoluto durante varios segundos. El zumbido del sistema de ventilación de repente parecía ensordecedor. Doctor Córdoba. La voz de Fernando era apenas un susurro. Los paramédicos certificaron el cese de funciones hace más de 12 horas. El personal de urgencias lo confirmó. Estuvo en refrigeración durante 2 horas. ¿Cómo es posible que tenga actividad cardíaca? No tenía respuesta. Según todo lo que sabía, según todo lo que la medicina entiende sobre la fisiología humana, esto era imposible. Una persona no puede estar en estado de ausencia de funciones vitales durante 12 horas y luego mostrar actividad cardíaca. El cerebro sufre daño irreversible después de 4 a 6 minutos sin oxigenación. Los órganos fallan. Los tejidos comienzan a descomponerse. No hay vuelta atrás. Y sin embargo, ahí estaban las lecturas, incuestionables, documentadas por múltiples dispositivos calibrados. Necesitamos llamar a urgencias, dije tratando de mantener la calma profesional. Esto es un paciente vivo. De alguna manera, necesita atención médica inmediata. Tomé el teléfono de la pared y marqué la extensión de urgencias. El doctor de turno esa noche era alguien que conocía bien, el doctor Patricio Vélez, un médico de urgencias con 20 años de experiencia. Le expliqué la situación de la manera más clara y profesional que pude, aunque era consciente de lo absurdo que sonaba. Patricio, habla Daniel de la morgue. Tenemos una situación muy inusual con el caso que nos transferiste hace una hora. El paciente identificado como Alfonso Durán. Estoy detectando actividad cardíaca. Hubo una pausa larga. Daniel, ¿qué dijiste? Actividad cardíaca. Pulso carotídeo palpable a aproximadamente 20 latidos por minuto. Electrocardiograma mostrando ondas claras. Temperatura corporal de 32 grados. Y está respirando. Otra pausa, más larga. Daniel, ese paciente fue certificado por 2 paramédicos y luego por mí personalmente. No había pulso, no había respiración, las pupilas estaban fijas y dilatadas. Lo verifiqué todo hace 3 horas antes de transferirlo a ustedes. Lo sé, Patricio, sé cómo suena, pero estoy viendo las lecturas ahora mismo. Necesitamos moverlo de vuelta a urgencias inmediatamente. Voy para allá. El doctor Vélez llegó en menos de 5 minutos, acompañado por 2 enfermeras y llevando su propio equipo de monitoreo. Era un hombre de estatura media, constitución robusta, con el cabello canoso y una expresión perpetuamente seria que se había intensificado con los años. Lo había visto manejar las situaciones más caóticas con calma absoluta. Pero cuando entró a la morgue esa noche y vio el monitor cardíaco funcionando junto a la mesa de procedimientos, su rostro perdió todo el color. Se acercó lentamente, como si estuviera aproximándose a algo peligroso. Tomó el estetoscopio que le ofrecí y escuchó el pecho del paciente.
50 segundos, 60. Sus ojos se abrieron gradualmente, más y más. «Esto no es posible», susurró. Lo examiné yo mismo. No había nada, nada. Una de las enfermeras, Laura Pacheco, una profesional experimentada que había trabajado en cuidados intensivos durante 15 años antes de transferirse a urgencias, revisó las pupilas del paciente con una linterna de exploración. Respuesta pupilar presente pero muy lenta. Pupilas isocóricas y reactivas. El doctor Vélez verificó el pulso carotídeo, luego el radial, luego el femoral. En cada punto, la misma lectura, lento, débil pero presente. Verificó los reflejos, rotuliano, aquileo, corneal. Todos presentes pero disminuidos. «¿Cuánto tiempo lleva mostrando estas señales?», preguntó el doctor Vélez, su voz tensa. Miré el reloj de pared. Comencé el examen hace 35 minutos. Las primeras anomalías que noté fueron la temperatura elevada y la ausencia de rigidez. Hace unos 25 minutos. El pulso carotídeo lo detecté hace aproximadamente 15 minutos. El doctor Vélez se quitó los guantes bruscamente y caminó hacia el teléfono. «Necesito un equipo de reanimación completo aquí abajo inmediatamente. Y llamen al doctor Sandoval. No me importa que sean las 2 de la mañana. Este paciente necesita cuidados intensivos ahora». Mientras esperábamos al equipo de urgencias, observé al paciente con una mezcla de fascinación profesional y horror profundo. Cada 30 segundos, su pecho se elevaba ligeramente con una respiración superficial. El monitor cardíaco continuaba trazando su ritmo imposiblemente lento pero constante. La temperatura corporal, cuando la verificamos nuevamente, había aumentado a 33.2 grados centígrados, como si el cuerpo estuviera despertando gradualmente de algún estado profundo que la medicina moderna no reconoce ni entiende. El equipo de reanimación llegó con una camilla especial y equipo completo de soporte vital. Pero aquí surge algo perturbador. No necesitaban reanimar nada. El paciente ya estaba funcionando, a un nivel mínimo, casi imperceptible, pero funcionando. Lo que sí hicieron fue conectarlo a sistemas de monitoreo más sofisticados, establecer una línea intravenosa y prepararlo para transporte inmediato a la unidad de cuidados intensivos. Antes de que se lo llevaran, el doctor Sandoval llegó. Era el jefe de medicina interna, un hombre en sus 60 años con una reputación impecable y décadas de experiencia. Había publicado investigaciones, dado conferencias internacionales, visto miles de casos extraños. Lo observé examinar al paciente durante 10 minutos completos, verificando cada signo vital, cada reflejo, cada respuesta. Finalmente se enderezó y nos miró a todos. «En 38 años de práctica médica», dijo lentamente, «nunca he visto nada remotamente similar a esto. Este paciente presenta lo que solo puedo describir como un estado de hibernación profunda espontánea. Su metabolismo está funcionando a aproximadamente el 10% de la tasa normal. Según nuestros protocolos actuales, debería estar clínicamente sin funciones vitales, pero claramente no lo está». «¿Cómo es posible, pa?», preguntó Laura, la enfermera. El doctor Sandoval negó con la cabeza. «No lo sé. Los humanos no tienen capacidad de hibernación. No tenemos los sistemas biológicos para reducir nuestro metabolismo a este nivel y luego recuperarnos. Los osos lo hacen, algunos roedores lo hacen, pero los primates, especialmente los humanos, no. Esto contradice todo lo que entendemos sobre la fisiología humana». Transportaron al paciente a la UCI. Yo debería haberme quedado en la morgue, continuar con mi turno, procesar el papeleo, pero no pude. Necesitaba saber qué pasaba. Con el permiso del doctor Vélez, subí a la UCI y observé desde la estación de enfermeras. Durante las siguientes 4 horas, vi cómo los signos vitales del paciente gradualmente se normalizaban. La frecuencia cardíaca aumentó lentamente, 25 latidos por minuto, luego 30, luego 40. La temperatura corporal subió grado por grado, 34, 35, 36. La respiración se hizo más frecuente y profunda.
Para las 6 de la mañana, sus signos vitales estaban casi normales: 62 latidos por minuto, 36.4 grados de temperatura, 16 respiraciones por minuto. A las 7:20 de la mañana abrió los ojos. Estaba presente cuando sucedió. Vi cómo sus párpados se movían, luego se abrían lentamente. Sus ojos de color café claro se movieron de lado a lado, enfocándose gradualmente. El doctor Sandoval se acercó inmediatamente. «Señor Durán», dijo suavemente, «¿puede escucharme?». Los ojos del paciente se movieron hacia la voz del doctor. Sus labios se movieron, pero no salió sonido. El doctor Sandoval le ofreció agua a través de una esponja húmeda. El paciente la aceptó. Tragó lentamente. Después de varios intentos, logró hablar con voz ronca y débil. «¿Dónde estoy?». «Está en el Hospital General de Monterrey. ¿Recuerda qué le pasó?». El paciente cerró los ojos como si estuviera haciendo un esfuerzo por recordar. «Estaba en mi cama. Me sentí muy cansado, más cansado de lo que jamás había estado. Y no recuerdo nada más». Durante los siguientes 2 días, el paciente continuó recuperándose. Las pruebas neurológicas mostraron función cerebral normal, sin evidencia de daño por hipoxia. Los análisis de sangre revelaron niveles de todo prácticamente normales. Las resonancias magnéticas de su cerebro y otros órganos no mostraron ninguna anomalía. Era como si nada hubiera pasado, excepto que había pasado. Los registros eran claros. Los paramédicos habían documentado ausencia completa de signos vitales. El doctor Vélez había certificado el cese de funciones. Yo había recibido al paciente en la morgue, un lugar reservado exclusivamente para aquellos que definitivamente han perdido todas las funciones vitales. Y sin embargo, aquí estaba, vivo, consciente, recuperándose. El caso atrajo atención inmediata de las autoridades del hospital. Hubo reuniones, investigaciones internas, revisión de todos los protocolos. Los paramédicos que inicialmente atendieron el caso fueron entrevistados extensamente. Ambos insistieron, con documentación fotográfica y de video que respaldaba sus afirmaciones, que el paciente no mostraba absolutamente ningún signo vital cuando lo encontraron. Las pupilas estaban fijas y dilatadas. No había pulso palpable en ningún punto. No había movimiento respiratorio detectable incluso con estetoscopio. No había respuesta a estímulos dolorosos. Habían seguido el protocolo exacto, verificado todo múltiples veces antes de certificar la situación. El doctor Vélez fue igualmente enfático. Había realizado su propia evaluación independiente en urgencias, usando equipamiento hospitalario más sofisticado que el de los paramédicos. Electrocardiograma de 12 derivaciones, mostrando línea completamente plana. Oxímetro de pulso sin lectura. Ninguna evidencia de actividad eléctrica cardíaca durante 5 minutos completos de monitoreo. Había seguido todos los protocolos establecidos antes de certificar y autorizar la transferencia a la morgue. Lo que hacía esto especialmente perturbador es que no había error humano, no había equipos defectuosos, no había mala práctica. Todos habían hecho exactamente lo que debían hacer según los estándares médicos actuales, y sin embargo, habían llegado a una conclusión que resultó ser, de alguna manera imposible, incorrecta. Después de 3 días, el paciente fue dado de alta, no porque estuviera completamente recuperado en términos médicos, sino porque no había nada médicamente malo con él que justificara seguir ocupando una cama de hospital. Los doctores le dieron seguimiento ambulatorio, le pidieron que regresara para más pruebas, pero esencialmente estaba bien. Caminó fuera del hospital por su propio pie, desconcertado por toda la atención, pero aparentemente sin efectos duraderos de su experiencia. Yo, por otro lado, no podía dejarlo ir tan fácilmente. Comencé a investigar por mi cuenta, durante mis horas libres. Busqué en bases de datos médicas. Leí estudios sobre estados metabólicos alterados, casos de hipotermia extrema, reportes de coma profundo. Encontré algunos casos de personas que habían sobrevivido paros cardíacos prolongados, especialmente en agua fría, donde la temperatura corporal reducida preserva el tejido cerebral. Pero esos casos eran diferentes.
Esas personas estaban frías porque estaban en agua fría. Alfonso Durán estaba en su cama, en un apartamento a temperatura normal, sin ninguna razón externa, para estar en un estado metabólico reducido. Luego encontré algo que me hizo detenerme. Un artículo académico de 2018, publicado en una revista médica europea menos conocida. Describía 3 casos de suspensión metabólica espontánea, documentados en diferentes países durante los últimos 50 años. En cada caso, individuos aparentemente sanos habían entrado en un estado que era indistinguible del cese de funciones vitales según todos los métodos de diagnóstico estándar. Pero en cada caso, los individuos habían revivido después de períodos que iban de 8 a 24 horas. El artículo especulaba sobre la posibilidad de que algunos humanos, bajo circunstancias aún no comprendidas, podrían activar algún tipo de mecanismo de hibernación profunda que nuestros ancestros evolutivos poseían, pero que se consideraba completamente atrofiado en humanos modernos. Era una teoría marginal, no aceptada por la comunidad médica principal, pero estaba ahí documentada con evidencia. Contacté al autor principal del artículo, un doctor italiano llamado Marco Fiori. Le envié un correo detallado describiendo el caso de Alfonso Durán. Su respuesta llegó 2 días después. Estaba fascinado. Me contó que había estado recopilando reportes de casos similares durante 20 años, pero que la mayoría nunca se publicaban porque los profesionales médicos involucrados temían el escepticismo y el daño a su reputación profesional. Lo que usted experimentó, escribió en su correo, no es único. Es extraordinariamente raro, pero no único. He documentado 17 casos similares en los últimos 2 décadas. El problema es que la mayoría nunca se reportan oficialmente porque desafían nuestro entendimiento actual de la fisiología humana. Los doctores tienen miedo de parecer incompetentes o de creer en fenómenos paranormales. Entonces archivan estos casos como anomalías inexplicables y siguen adelante. Esa información debería haberme tranquilizado. Debería haberme hecho sentir que no estaba loco, que había una explicación racional aunque desconocida. Pero tuvo el efecto contrario. Me hizo darme cuenta de algo profundamente perturbador. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto sin que nadie lo note? Si un paciente en estado de hibernación profunda espontánea es transferido a la morgue, ¿cuánto tiempo toma para que su metabolismo se reactive? Alfonso Durán comenzó a mostrar signos dentro de la primera hora. Pero, ¿qué pasaría si el proceso tomara más tiempo? ¿2 horas? ¿4 horas? 8 horas. Los procedimientos estándar de morgue incluyen un periodo de espera antes de cualquier procedimiento invasivo, precisamente para asegurar que no hay posibilidad de error. Pero ese periodo es típicamente de 24 horas y solo se aplica en casos donde hay alguna duda. En casos como el de Alfonso, donde múltiples profesionales médicos han certificado el cese de funciones, los procedimientos pueden comenzar mucho antes. Comencé a tener pensamientos intrusivos, imágenes mentales de todas las personas que había procesado durante 14 años. ¿Cuántos de ellos podrían haber estado en ese estado? ¿Cuántos podrían haber despertado si hubiéramos esperado solo un poco más? La racionalidad profesional trataba de intervenir. Las probabilidades eran infinitesimalmente pequeñas. El doctor Fiori había documentado solo 17 casos en 20 años en todo el mundo. Era un fenómeno extremadamente raro. Pero la duda, una vez plantada, es imposible de erradicar completamente. 3 semanas después del caso de Alfonso Durán, recibimos otro caso. Una mujer de 42 años, Beatriz Salinas, encontrada en su auto en un estacionamiento. Los paramédicos reportaron ausencia completa de signos vitales, exactamente como con Alfonso. Certificada por el personal de urgencias, transferida a la morgue. Esta vez, antes de comenzar cualquier procedimiento, tomé todas las mediciones vitales posibles. Temperatura corporal, 31.8 grados. Pulso carotídeo, ausente al tacto inicial. Pero cuando presioné con más firmeza durante 1 minuto completo, detecté un latido débil, aproximadamente 15 por minuto. Fernando estaba conmigo nuevamente. Nos miramos, no dijimos nada.
No necesitábamos decirlo. Llamé inmediatamente a urgencias. 30 minutos después, Beatriz Salinas estaba en la UCI, siendo monitoreada por el mismo equipo que había atendido a Alfonso. 4 horas más tarde, sus signos vitales comenzaron a normalizarse. 8 horas después, abrió los ojos. El doctor Sandoval ordenó una batería completa de pruebas: análisis genéticos, estudios neurológicos avanzados, pruebas metabólicas exhaustivas. Comparó los resultados con los de Alfonso Durán. No encontró similitudes obvias. Diferentes grupos sanguíneos, diferentes perfiles genéticos, diferentes historiales médicos. Lo único que tenían en común era este estado metabólico imposible que habían entrado. Después del segundo caso, solicité una reunión con la administración del hospital. Expliqué la situación. Presenté toda la documentación. Argumenté que necesitábamos revisar nuestros protocolos. Propuse un periodo de espera obligatorio de 48 horas antes de cualquier procedimiento, con monitoreo continuo de signos vitales, incluso para casos certificados. La administración estuvo de acuerdo en principio, pero implementar cambios de protocolo en una institución grande es un proceso lento que involucra comités, aprobaciones, consideraciones legales. Mientras tanto, yo estaba trabajando en la morgue, recibiendo casos, sabiendo que cualquiera de ellos podría ser el siguiente. La ansiedad se convirtió en algo constante. Cada caso que procesaba, sin importar cuán claro pareciera, lo examinaba con una meticulosidad casi obsesiva. Tomaba temperaturas múltiples veces, monitoreaba cualquier cambio térmico, buscaba el más mínimo movimiento en el pecho que pudiera indicar respiración. Pasaba mis dedos por la carótida durante minutos enteros, esperando detectar ese pulso casi imperceptible. Fernando comenzó a preocuparse por mí. «Doctor Córdoba, esto no es saludable. Está convirtiendo cada caso en una investigación exhaustiva. Va a agotarse». Tenía razón, pero no podía evitarlo. La idea de que alguien pudiera estar en ese estado, esperando despertar, y yo pudiera no notarlo, era intolerable. 6 semanas después de Beatriz Salinas, no hubo más casos similares. Semana tras semana, casos normales, predecibles, que seguían todos los patrones esperados. Lentamente, la tensión constante comenzó a disminuir. Tal vez Alfonso y Beatriz habían sido aberraciones estadísticas, eventos extremadamente raros que habíamos tenido la suerte de detectar. Tal vez podía relajarme, volver a la rutina normal, pero no pude, porque me di cuenta de algo fundamental. Nunca podría estar completamente seguro. Con ningún caso. Jamás. Antes de estas experiencias, tenía certeza. Cuando un paciente llegaba a mi mesa, certificado por profesionales médicos, yo sabía lo que tenía delante. Sabía cómo proceder. Sabía que estaba siguiendo protocolos basados en siglos de conocimiento médico acumulado. Esa certeza era lo que me permitía hacer mi trabajo sin cuestionamiento constante. Esa certeza se había ido, destruida completamente. Ahora, cada caso venía acompañado de duda. ¿Es esto realmente lo que parece? ¿Hay algo que estoy pasando por alto? ¿Existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, de que esta persona esté en ese estado de suspensión que no entendemos? La duda es incompatible con este trabajo. Un forense necesita certeza para funcionar. Necesita confiar en sus observaciones, en sus instrumentos, en los protocolos establecidos. Sin esa confianza, cada decisión se convierte en una agonía de segundo y tercer cuestionamiento. Comencé a tener problemas para dormir. Cuando lograba dormirme, tenía sueños recurrentes. Estaba en la morgue, procesando un caso rutinario, y de repente la persona en la mesa abría los ojos y me miraba. En el sueño, yo sabía que debería haber detectado los signos, que debería haber esperado más, que había fallado en mi responsabilidad fundamental. Me despertaba con el corazón acelerado, sudando, incapaz de volver a dormir. Los sueños eran tan vívidos que a veces, cuando regresaba al trabajo, tenía que verificar 2 o 3 veces que estaba despierto, que lo que estaba viendo era real. Mis colegas notaron el cambio. El doctor Villalobos, el patólogo jefe que había sido mi supervisor durante todos esos años,
Me llamó a su oficina. «Daniel», me dijo con preocupación genuina en su voz, «estás mostrando signos claros de estrés traumático. Has pasado por experiencias que desafían todo lo que creías saber sobre tu trabajo. Eso tiene un costo psicológico. Necesitas hablar con alguien. Tal vez tomar un descanso». Le expliqué cómo me sentía, la duda constante, la incapacidad de confiar en mis observaciones. Él escuchó con paciencia y luego dijo algo que nunca olvidaré. «Daniel, lo que estás sintiendo es completamente comprensible, pero necesitas entender algo fundamental. La medicina no es perfecta, nunca lo ha sido. Hacemos nuestro mejor esfuerzo con el conocimiento que tenemos, pero siempre habrá casos que desafíen lo que creemos saber. Siempre habrá excepciones, anomalías, fenómenos que no podemos explicar. Si dejas que la posibilidad de lo desconocido te paralice, no podrás funcionar en este campo». Intelectualmente, sabía que tenía razón, pero emocionalmente no podía aceptarlo. No podía vivir con esa incertidumbre. 2 meses después del caso de Beatriz Salinas, presenté mi renuncia. Después de 14 años, abandoné la medicina forense. No porque hubiera perdido mi competencia técnica, no porque hubiera cometido algún error, sino porque había perdido algo más fundamental: la capacidad de confiar en que lo que observaba era real y definitivo. El día que me fui, caminé por la morgue una última vez. Miré las mesas de acero inoxidable, los compartimentos refrigerados, los instrumentos meticulosamente organizados. Ese lugar había sido mi segunda casa durante más de una década. Había encontrado propósito ahí. Había ayudado a familias a obtener respuestas. Había contribuido a la justicia con mi trabajo detallado, pero ya no podía quedarme, porque cada vez que miraba esas mesas, cada vez que abría uno de esos compartimentos, ya no veía certeza, veía posibilidad. La posibilidad de que algo que parecía terminado no lo estuviera. La posibilidad de que nuestro entendimiento del cuerpo humano aún tuviera lagunas enormes. La posibilidad de que yo, o cualquier otro profesional, pudiera estar equivocado de maneras que nunca habíamos imaginado. Ahora trabajo en administración hospitalaria. Manejo documentación, coordino recursos, superviso protocolos. Es trabajo importante pero completamente diferente. No toco pacientes. No tomo decisiones que podrían, en circunstancias extraordinarias, ser irrevocables. Han pasado 3 años. He intentado seguir adelante, construir una nueva normalidad. Pero hay momentos, generalmente en las noches cuando no puedo dormir, en que pienso en todos esos casos que procesé durante 14 años, miles de ellos, y me pregunto, ¿cuántos estaban realmente en el estado que todos creíamos? ¿Y cuántos no? No tengo respuesta a esa pregunta. Nadie la tiene. Y esa es precisamente la razón por la que no pude continuar. Porque en medicina, en ciencia, operamos bajo el supuesto de que nuestros instrumentos son confiables, nuestros protocolos son efectivos y nuestras observaciones son precisas. Esos supuestos son necesarios para funcionar. Pero los casos de Alfonso Durán y Beatriz Salinas demostraron que esos supuestos pueden ser, en circunstancias que no comprendemos, completamente incorrectos. Y si eso es verdad para 2 casos que tuvimos la extraordinaria suerte de detectar, ¿cuántos más han pasado desapercibidos? El doctor Fiori continúa su investigación. Nos escribimos ocasionalmente. Me envía actualizaciones sobre nuevos casos que ha documentado. Cada año encuentra 2 o 3 más en diferentes partes del mundo. Siempre el mismo patrón. Aparente cese completo de funciones, múltiples profesionales médicos certificando la situación, y luego, horas o días después, reactivación espontánea del metabolismo. Él está convencido de que es un fenómeno biológico real, algo que la ciencia eventualmente explicará. Tal vez tiene razón. Tal vez en 20, 50, 100 años entenderemos este mecanismo. Tal vez desarrollaremos nuevos métodos de detección que puedan identificar este estado con certeza. Pero eso no me ayuda ahora. No ayuda a todos los profesionales médicos y forenses que en este momento están procesando casos bajo el supuesto de que nuestros métodos actuales son infalibles, porque no lo son.
Y ahora yo lo sé. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias reales e inexplicables. Recuerda suscribirte al canal porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.